Además, ¿por qué sales? Interesante lo que Cristo le dice antes al paralítico. No te preocupes, tu fe te ha salvado. Vean cómo la fe es importante para esta cosa. Si yo no tengo fe, no me voy a ir a confesar, por empezar. Es evidente. Y eso por eso es que el demonio trata de destruir la fe. Trata de minar la fe. Trata que tú no se te vaya a pasar por la cabeza e irte a confesar. Trata de minar el poder del sacerdote para perdonar los pecados. ¿Qué dice al final del Evangelio? Está clarito. Dice, mira, la gente ficó glorificando desde tal poder confiaba a los hombres. ¿No está a decir esto que tal poder confió a los sacerdotes? Lémbrense que el domingo de Pascua Cristo le dice a los apóstoles, os doy el poder de absolver los pecados a quienes vosotros los absolváis y de retener los pecados a quienes vosotros se los retengáis. Porque el sacerdote tiene ese poder eventualmente también de retener el pecado. ¿Y por qué lo va a retener el pecado? ¿Y por qué a veces las circunstancias no están dadas para poder absolver? Ejemplo, una persona se roba $1 millón. Le digo, menino, tú robaste, sí, $1 millón. Así, bueno, devuelve esta cosa. No, ya me encariñé, no quiero devolverlo pronto. Ese es un motivo por el cual no se puede absolver eventualmente. O alguien que vive en concubinato, por ejemplo. ¿Tienen que dejar a esa mujer o casar? Ah, no, casarme, no puedo. Bueno, la dejas. No, tampoco puedo, no quiero. Bueno, pues sigue con tu pecado. Pero, eso respecto al Evangelio de hoy. Yo quería, les comentaba que había decidido cambiar un poco el tema del sermón, que tiene que ver con Nuestra Señora de la Aparecida, donde fue su festa. Tiene que ver con la situación del Brasil, concretamente. Después de la misa, alguien va a repartirles a ustedes una folia, que es, en esta folia está la última consagración que los bispos brasileños hicieron del Brasil al Corazón Inmaculado de María en el año 1946. Fue la última vez que se hizo una consagración pública al Corazón Inmaculado. ¿Y por qué la vamos a rezar después de la misa? El por qué lo van a entender a medida que voy hablando de otros temas aparentemente. A ver. Días pasados coincide un poco la cercanía de la fiesta de la Virgen Aparecida. Se festejó un santo que se llama San Francisco de Borja. Creo que fue el 11 de octubre. 11 o 10 de octubre. ¿Quién fue San Francisco de Borja? San Francisco de Borja, para ser más breve, fue el tercer superior que tuvo la orden de los jesuitas. Fue un noble que era de la corte de Carlos V. Este noble, cuando muere su esposa, él era casado, fica viudo y entra en la orden jesuita que estaba recién conformándose. Y llega a ser el tercer superior. Siendo el tercer superior, San Francisco de Borja, y por eso tiene su relación con Brasil, San Francisco de Borja manda, entre otros, al padre Nóbrega y al querido padre José de Anchieta, fundador de San Pablo. Los mandan a Brasil. El padre Nóbrega, cuando llega a Brasil y ve la cantidad de trabajo que había, voltea a Europa y le pide al Papa, y miren qué Papa que tenía el querido padre Nóbrega. Tengo una envidia del padre Nóbrega. Tenía un San Pío V. San Pío V que era vacío, está el cuerpo incorrupto, tú lo puedes ver en Santa María la Mayor.
Y este padre, que era baixinho, pero que era de ferro, es el que organiza el levanto, es el que codifica la misa tridentina. Bueno, San Pío V le dice al padre Nóbrega, busca misioneros y te los llevas para Brasil. Y para entusiasmarlo a Nóbrega incluso le dice, te voy a hacer una oferta para que lleves a Brasil. Y le da un cuadro de la Virgen, es la Virgen con el menino a modo de ícono, que es una copia del cuadro de Salus Populi Romani, que es la padroeira de Roma. Está ahí en una capela lateral en Santa María Mayor. Bien, es un cuadro de este tamaño más o menos, y el padre Nóbrega guardaba este gran tesoro dado nada más que por San Pío V para que de alguna manera la imagen oficial de la Virgen llegase a Brasil. Bien. Y Nóbrega junta, se hace un total de 39 misioneros. Embarcan en Lisboa, sale la expedición en barcas hasta a las Canarias, y en las Canarias cargan agua, alimentos, y en las Canarias el padre Nóbrega tenía un amigo que habían sido compañeros en Coimbra, y este amigo los invita a su fazenda y los aloja a los 39 misioneros y celebra misa un día muy cedo, el día que iban a embarcar ya para atravesar el Atlántico. Y cuentan que el padre Nóbrega, cuando consagra, se detiene, Dios le muestra algo. Dicen que los demás vieron que el padre Nóbrega se quedó oleando un ceo y se quedó un tiempo y pronto. Y continuó. Y más, cuando vieron que Nóbrega comulgó con el cáliz, dice que Nóbrega transpiraba y mordió el cáliz. Dicen que las marcas de los dentes ficaron en el cáliz, en el borde del cáliz. La gente me oleaba esta cosa, pero no sabía de qué iba. Más al final, al terminar la misa, en fin, le dice a su anfitriona, al que lo hospedaba, le dice, mira, Dios me mostró que hoy vamos a tener el martirio. Vamos a ser martirizados. Porque había, en las cercanías andaban piratas franceses que eran calvinistas, hugonotes. Y entonces, el anfitrión le dice, mira, fica acá, no vayas a... No. Si Dios ha determinado, dejémoslo así, vamos a cumplir el plan establecido. Embarcan, y cuando a poco salen del puerto, detrás de unas montañas estaban los piratas esperando que la barca se afastase de la costa para que no recibieran apoyo, y toman los piratas el barco y empiezan a matar a todo el que tenía batina. Entonces, cuando el padre Nóbrega sale, el padre Nóbrega sale abrazado a su cuadro de la Virgen y le dice, danos el cuadro, así lo hacemos dinero. Y no doy el cuadro. Y un pirata le atraviesa con la espada la garganta y lo mata. Y aún así él no dejaba el cuadro. Al final los piratas se cansan y tiran el cadáver con cuadro y todo al mar. Y hay una anécdota interesante en esto. El cocinero del barco, al ver que los piratas mataban a los que estaban con batina, el cocinero del barco, no sé, vio una batina pendurada por aquí, se pone la batina para hacer pasarse por clérigo y para no perder por el martirio. Y por supuesto lo matan, no le están preguntando si era bien. Celebra, creo que es el mes de julio, 40 mártires de Brasil. ¿Quiénes eran los 40 mártires de Brasil? En realidad, de esos 40 mártires, ninguno era brasilero, porque recién estaban empezando a llegar las ondas de misioneros. Entonces, esta es la historia de los 40 mártires de Brasil. ¿Y qué pasó después? Cuando los piratas robaron todo el barco, se fueron, dejaron este barco así a la deriva, la gente de la isla fue a traer la gente, a dar socorro, etc., y a recoger los cuerpos.
cuentan que cuando le encuentran el cuerpo del padre Nóbrega, lo levantan y lo sacan del mar, ya muerto por supuesto, y ainda tenía las manchas de sangre en el cuadro de la Virgen. Y este cuadro de la Virgen fue enviado a Brasil y estaba en la Catedral de Salvador. Y que llegó al Brasil, este cuadro, sí o sí sabemos, porque incluso si alguno va a Salvador, vaya al museo de la catedral y va a ver una copia del cuadro hecha así como en lápiz. O sea que el cuadro alguien lo vio acá y estaba. Más, yo no sé, pregunté, revolvimos, o con otra gente que también le pedí que busque el cuadro en Salvador. Los modernistas no sé si lo vendieron, qué hicieron, no está más este cuadro. Bien, eso es, si queda algo anecdótico. Más, también ontem fue otro día importantísimo. Ontem fue el día, el 12 de octubre, que Colón llega a América. Y la importancia de ese día es que llega la primera cruz a América. Yo les sugiero mucho que traten de leer la vida de estos personajes, Colón, Vasco de Gama, ¿cómo se llama? Este otro, Magallanes, Cabral. Son vidas que no se puede decir que sean santos, están catalogados como santos. Pero cuando uno lee la vida de estos hombres, cuando estos llegaban, tocaban tierra, plantaban cruz, y el cura que los acompañaba a preparar todo para una misa, ahí está el famoso cuadro que hay de la edición de Cabral, precioso cuadro. Magallanes, en cuanto tocan tierra, pim, 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 van dando misas, plantando cruces. Esos eran católicos. ¿Por qué plantaban cruz? Porque la cruz la llevaban en su alma. Sabían que ellos eran cristeros, que eran portadores de Cristo. Por eso incluso el nombre de Colón es muy característico, muy Cristóforo, el que porta la cruz. Y todos nos, en principio, tendríamos que ser Cristóforos, llevar la cruz, portar la cruz, plantar la cruz por donde pasemos, que no sea nuestro paso en el mundo una cosa que de un personaje cualquiera. No, que cuando se nos recuerde, cuando se nos lembre, digan, este era un católico, este plantó una cruz acá, este dio un ejemplo de esto dio un ejemplo de aquello. Y no ser los cobardes que hoy vemos, los apóstatas que hoy vemos, que son de terror. Ontem a la noche leí, alguien me mandó un vídeo del sermón que da el obispo apóstata del santuario de Aparecida. Padre, ¿cómo va a decir que un obispo? Sí, es que no hay la palabra más suave que podemos decir, además que es la palabra que indica la pérdida de la fe. El obispo apóstata diciendo que hay un dragón, qué sé yo, hay Satanás. ¿Y cuál es el dragón? ¿Cuál es Satanás? La tradición. La tradición está a fusilar a Francisco y al sínodo. ¿Cómo la tradición puede ser el demonio? Es como decir que la Virgen es el demonio. No. Realmente uno dice, esta gentuza, por favor. Y la gente ahí no se levanta. Uno dice, ¿cómo la tradición va a ser el demonio? Pero precisamente el demonio lo que quiere es destruir la tradición. Lémbrense que la iglesia se sustenta en dos columnas, la Sagrada Escritura y la tradición de la iglesia. Y ahora resulta que la tradición es el demonio. Por eso les digo, queridos fieles, estamos en un tiempo de una importancia terrible. Y en un tiempo en donde no podemos ser más o menos católicos.
o somos católicos o no somos nada. Entonces debemos fortalecer nuestra doctrina. El que no tiene claro el tema de la tradición, relea el catecismo de San Pío X, el catecismo romano, busque tradición, estudie. ¿Por qué un católico no puede negar la tradición? Porque a ese señor se supuesta, la gente que estaba en el santuario, tendría que haberse levantado a coro a decirle: apóstata, a la rúa. Y por empezar, por supuesto, en fin, no sé cómo se expresa la persona que es vergonzosamente obediente. No sé cómo sería la palabra. Todos los obispitos, los sacerdotes que estaban alrededor, escuchando semejante barbaridad, y nadie decirle: monseñor, cállate, credo y no veo, interrumpir el sermón. ¿Qué es para interrumpir un sermón así? Bien, entonces volvemos a Nuestra Señora de Aparecida, los 40 santos mártires de Brasil, y el facto de que vamos a rezar esa consagración. ¿Y para qué la vamos a rezar? Vamos a rezar primero porque es una consagración, una oración que hicieron los obispos brasileños cuando ainda tenían fe católica. Ainda había un Pío XII, un Papa Pío XII. Y antiguo, ante la que se estaba a hacer en Roma sobre la Amazonia, y que dicen barbaridades. Yo sinceramente les digo, no leo ningún documento de Francisco porque tengo un único óleo y lo tengo que cuidar de no ver porquería. Pero con el tema del sínodo he tenido que leer y he tenido que escuchar incluso audios que me mandaron comentando dos encíclicas de Francisco. Una es la Laudatio Si y la otra es Instrumentum Laboris. Realmente uno dice: ¿cómo es posible que un hombre que supuestamente, no digo que sea papa, supuestamente ha recibido el bautismo católico, diga las barbaridades que dice, y ainda la gente lo sigue y lo aplaude y están contentos con Francisco? Claro, es porque ya no tienen nada de fe católica, y Francisco puede decir cualquier barbaridad que ellos van a decir amén. Por ejemplo, dicen que la Amazonia es un lugar teológico. ¿Qué es un lugar teológico? Un lugar santo. Yo sé que el único lugar, digamos, si se quiere, el lugar santo, se habla de la Tierra Santa porque el Señor hizo esa tierra, etc. ¿Por qué Amazonia tiene que ser un lugar santo? ¿Por qué no Siberia y por qué no la Patagonia? ¿Por qué no Alaska? O sea, se habla de los indígenas como si los indígenas no tuviesen pecado original, como si los indígenas son unos anginos que están ahí volando en la selva y que son modelos de cristiandad, y que Francisco dice que tenemos que imitar sus costumbres. O sea que venimos a mañana, si alguno sigue a Francisco, tiene que hacer un buraco en la rúa y hacer una ofrenda a la Pachamama, a la Madre Tierra. Sí, señor. O sea, Francisco llevando a las multitudes a la apostasía, al paganismo, al animismo, y todos contentos. Entonces, vamos a rezar esta consagración para que Dios minimice los daños, o por otra parte, que Dios permita que ante las barbaridades que se están dando en el cine, porque ya son muchas. Y por otra parte, podría haber elegido la oración de consagración de cualquier otra parte, pero la quise elegir de obispos brasileños porque está a la patria. Porque la patria viene de la palabra patrum, padres.
la tierra donde nacieron nuestros padres, nuestros antecesores. Y la patria está en peligro, la integridad de la patria está en peligro. No estoy a hablar de cosas tontas, ojo. Esto está muy bien planeado. La idea es hacer toda una franja de los Andes, Amazonia, Atlántico. Una franja que va a ser internacionalizada. Y los brasileños en principio van a tener que quedarse con las ganas de que Amazonia sea parte del Brasil. El tema es serio, muy serio. Incluso el mismo presidente ya lo dijo, lo anunció. El plan está ya montado desde hace mucho tiempo. Los bandidos comunistas hicieron su parte, por supuesto, etcétera, etcétera. Fueron vendiendo grandes territorios, etcétera, a grandes compañías, etcétera. O sea, hacemos esta consagración para que la Virgen, la Aparecida, no permita esta amputación del territorio patrio. Entonces, por estas dos razones, por cuestiones de fe, por cuestiones de patria, vamos a rezar con fuerza, pidiendo a Nuestra Señora la Aparecida que nos guarde en la fe y guarde nuestra nación. Ave María. Credo in un Padre omnipotente, Factor in cieli e terra, visibilium omnia et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filio Dei Vigenicum, et es paternatum et omnia saecula, Deum de Deum, de Deo vero, de Deo vero, genicum non factum, consubstantialem patri, perque omnia facta sum, qui propter nos omnis et propter nostram salutem descendi de celis, et incarnatus est Spiritus Sanctus Maria Virgine, et homo factus est, crucifixus etiam pro nobis sub Pontius Pilatus, passus et cultus est, resurrexia tertia die, secondo Scripturas, et ascendere in cielo sedesta lecteram Patris, et iterum venturus et cum gloria judicare vivos et mortus, cuius reini non editimis, et Spiritum Sanctum Domini vivificamus, qui es Padre Filioque procedit, qui cum Patre et Filius simulaboratur et cum glorificatur, qui locutus et profetas, et unam sanctam catholicam apostolicam ecclesiam, confiderum baudim et remissionem peccatorum, et expecto